Bueno, Paula, Sí. hicimos la apertura del programa, dijimos que tenemos un candidato para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pregunta, Sí. si la cámara lo poncha, la cámara 1, ¿hace falta presentarlo? A ver, cámara 1. La verdad que no. Ahí está, él está ponchando cámara 1, mira. Bienvenido Javier Milei. Él es un libertario de pura cepa. ¿Cómo ¿Qué te va, tal, Javier? ¿Qué Paula? contás? ¿Qué tal, Gustavo? Es un placer enorme estar aquí. Bueno, a ver, la recorrida por Javier Milei. Yo dije, fuera del aire, vamos a hacer la recorrida, primero fuera de lo político, tal vez los aspectos del Javier Milei que no conoce a la gente. Yo le quiero confesar a ustedes, Sí. porque a veces, viste, en la televisión parece todo, no, va solamente por lo libertario, por su ideología, etcétera, con quién está a favor, con quién está en contra, y de pronto voy al lado humano. Sí, lo queremos conocer. Conocí a la hermana. Es que soy un ser humano. Antes de saber pero yo Milei- quiero hablar- Claro, digamos, en especial y en primer lugar, soy un ser Bueno, humano. pero- Conocí a tu hermana. Esto quiere decir que lo han acompañado, sí van a comentar en otra Sí. señal, en Crónica. Domingo, una vez lo acompañó el papá, otra vez lo acompañó la hermana. Y bueno, por el lado humano, ¿qué opina el entorno tuyo de que te metiste en la política? Bueno, a mi hermana no le resulta muy simpático. No le resulta muy simpático que digamos. ¿Por qué? Bueno, porque Cari, digamos, ella, el jefe maneja todo, literalmente todo. O sea, yo me dedico básicamente a leer, a escribir y a hablar nada más. Y ella maneja todo y obviamente, digamos, en eso, digamos, ella lleva un success fee, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces, como ahora hago política, o sea, algunas actividades las tengo que relegar. Claro. Y entonces, o sea, hay un impacto negativo sobre los ingresos y no le resulta muy simpático. O sea, Disculpame, vamos a hablar en términos económicos. Pasa por el cash flow. y el cash flow, digamos, o sea, yo digo, como hago estas cosas, o sea, bueno, ha sufrido un poco. Entonces, bueno, nada, la vida. O sea, pero bueno, es que son momentos así muy intensos, esta primera parte, y hasta que, digamos, nos podamos Aparte haces un asentar montón de en- cosas porque fuera de cámara estábamos hablando que también es docente. Sí. O sea que tenés que articular todas tus actividades y ahora esto que se te presenta, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás viviendo? Yo, digamos, como hago todo, con mucha pasión. Con mucha pasión y trato de dar lo mejor de mí, porque esta es una de las cosas que aprendí con el fútbol. O sea, si bien, digamos, o sea, soy un tipo hiper resultadista, también a veces hay que saber que, digamos, es un juego y no siempre te toca ganar. Un momento de mierda. Si no te toca ganar. Entre comillas. Del latín. Claro, del latín, digamos, o sea, me recontra rompe la que te No, queda y discúlpeme, ganar. le voy a decir algo que él me va a contestar. Ceteris paribus. Dejando todo costas, claro. Entonces ahí lo divertido, por decirlo de alguna manera, es que vos, por ejemplo, a veces podés ganar un partido y no estás satisfecho porque no diste lo mejor. Y a veces podés perder y decir, bueno, ok, me tocó perder, pero digo, qué sé yo, es como el partido Mientras de estés Vita comprometido, Girulaitis claro. que pierde contra Bjorn Sí. Borg. Está bien, digamos, el mejor partido de mi vida, pero perdiste. Pero dejé todo y estuve contra el mejor de todos los tiempos y bueno, y salió así. El tipo estaba inspirado, me ganó, pero o sea, dejé todo, o sea, con lo cual la sensación es que, digamos, si vos dejás todo, ganas igual. Ganas igual. Claro, sí, se te ve muy comprometido. ¿Y en qué momento de tu vida surgió esta idea libertaria? Mira, yo, digamos, siempre tuve así, desde chiquito, una cosa así muy liberal, pero no lo sabía. Porque muchas veces lo que te pasa es que vos tenés esa perspectiva y quizás no lo entendés o no tenés forma de procesarlo todavía, no tenés la formación para entender lo que está pasando. Y después cuando entré en la universidad me formaron como a los economistas de Argentino, que lo forman en un paradigma para mí que nos sirve. O sea, me formaron con los estructuralistas, neoestructuralistas, con los post-keynesianos, o sea, la peor parte de los keynesianos. O sea, y ahí, o sea, con lo cual recibí esa formación de economista
casi te diría propio de centro-izquierda, por decirlo de alguna manera. Después hice mi primer maestría, que la hice en el IDES, en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social, que fue verdaderamente maravillosa esa maestría. Y ahí estudié keynesianismo, pero todas las vertientes del keynesianismo. Eso fue muy, muy productivo, o sea, me hizo entrar al pensamiento keynesiano, pero bien de raíz, con distintos enfoques. La verdad que fue un posgrado que aprendí muchísimo en esa maestría. Y una de las cosas que me pasaba después cuando yo trataba de aplicar esto, digamos, sistemáticamente fallaba. Pero sistemáticamente, o sea, yo tuve un tipo muy autocrítico y yo sabía, digamos, los parches que usábamos los economistas para justificar los errores, pero ¿viste? No me cerraba. Entonces, ahí después me hice otra maestría más, que me hice la maestría en la Universidad Torcuato Di Tella, que la verdad también estoy profundamente agradecido. Lo que he aprendido fue maravilloso y en ese contexto ahí, digamos, ya digamos, o sea, me entré en la rama neoclásica ahí, ya me puse casi como un neoclásico recalcitrante. Ah, recalcitrante. Sí, sí. Es más, en ese contexto pensaba a los monetaristas como nuestros hermanos bastardos, o sea, tenía una visión, digamos, bastante radicalizada. Y cuando vino la crisis subprime, sí, 2008-2009, ahí yo me doy cuenta que los errores que estaban cometiendo la mainstream en ese momento eran los mismos que se habían cometido en lo que fue la crisis del 29 al 33, o sea, conocida como la Gran Depresión, o para los monetaristas la Gran Contracción. Y ahí yo vuelvo a leer la obra de Keynes, o sea, no solo la teoría general, sino que además empiezo a estudiar Friedman de manera mucho más seriamente, por decirlo de alguna manera, y al ver todo eso dije, no, se van... entonces me empecé a dedicar a los temas de crecimiento económico. Entonces me puse con los temas de crecimiento económico, o sea, porque para mí lo más importante era el crecimiento económico, que es lo que genera bienestar, lo que destruye la pobreza, o sea, entonces vamos por ahí. Y entonces yo me metí ahí, me metí intensamente con eso, y una de las cosas con las que me encontré es que algunas cuestiones que la teoría económica señala como malas, en la evidencia empírica eran cosas fabulosas. Ejemplo, cuando vos tomas la evolución del PIB per cápita en el mundo, desde el año 0 al 1800 casi no se movió. Solamente subió 40% en 1800 años. Nada. Nada. Cuando vos llegás al 1800, la pobreza en el mundo era del 95% y solamente vivían en 1810 1.000 millones de seres humanos. Vos, previo a la crisis de la pandemia, tenías 7.800 millones de seres humanos en el planeta, o sea, una explosión de gente fenomenal, y la pobreza extrema cayendo del 95% al 5%. De hecho, hubo que redefinir la definición de pobreza extrema porque, digamos, o sea, ya casi no había. Ahora, eso que yo estoy diciendo, que se multiplicó por tanta gente el planeta y la producción subió más que proporcionalmente, porque el PIB per cápita voló, la pregunta es, eso implica rendimientos crecientes. Rendimientos crecientes, la contracara es estructuras de mercado concentradas, monopolios, por ejemplo. Entonces, ¿por qué, digamos, si la teoría económica dice que eso está mal, cómo puede ser algo que hizo tanto bien a la gente que sea algo que está mal para la teoría económica? Entonces, ahí a mí me hace un cortocircuito en la cabeza y me encuentro con un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Eso fue en el año 2013, o sea, tenía 43 años. O 42 para cumplir 43. Y yo venía dando clases de microeconomía desde los 20 años. Y cuando terminé de leer ese artículo esa tarde, un artículo de cerca de 150 hojas, terminé y dije, todo lo que enseñé durante 23 años de estructuras de mercado está mal. Y ahí empecé, digamos, Murray Newton Rothbard es el inventor del anarcocapitalismo. Ese artículo es parte de un libro que se llama El hombre, la economía y el Estado, donde en el tomo 1 y 2 él trata de hacer una puesta al día de la obra de Mises, La acción humana, y en el tomo 3, que se llama Poder y Mercado, se vuelve anarcocapitalista. Empecé a leer eso y un camino de ida.
Acá Bueno, está. Y ahí te te convertiste. atrapó. Está muy bueno el desarrollo, porque cómo vos vas viendo un cambio de paradigma, ¿no? Vos lo que me estás manifestando es un cambio de paradigma, ¿no? Exactamente, era una frustración permanente en lo que era la aplicación y errar, aplicar y errar, Claro. aplicar y errar. Y ahora, disculpa, y ahora te hago un paralelismo para que, viste, la gente, vos estás hablando de la teoría económica, bueno, para ir al llano, vamos a hablar, que vos lo mencionas mucho en las entrevistas. De Alberdi hasta ahora, ¿qué pasó? Bueno, eso es muy interesante. No sé si es provocativa la pregunta, pero de Alberdi hasta ahora, ¿qué pasó? no, pero está bueno el punto que levantas, Gustavo, porque Argentina, cuando pone en marcha la Constitución de Alberdi en 1853, la pone en marcha en Sí. 1860. Argentina era un país de bárbaros, literalmente. Sí, sí, sí. Y en 35 años Argentina se vuelve el país más rico del mundo. O sea, te va a aparecer siempre algún salama que te diga, no, porque las bases de Madison, bueno, es una metodología, digamos, convencional, ¿sí? Donde, digamos, o sea, los medís a todos con la misma vara. O sea, digamos, metodológicamente es consistente en sí misma. Después la metodología puede gustarte o no, es otro problema, ¿sí? Pero Argentina en 1895 se había convertido en el país más rico del mundo. Y después, bueno, Argentina a partir de mediados de la década del 10 empieza a abrazar sustancialmente ideas socialistas de a poco, cada vez más, y eso hace que cuando entramos a la pandemia estábamos 70 en el ranking de PBI per cápita mundial, medido siempre al paralelo, al dólar paralelo, al que hay, no al que no hay, y hoy estamos 120, o sea, es un desastre esto. Es decir, hoy Argentina es furgón de cola de América Latina. Argentina hoy al tipo de cambio al paralelo tiene un PBI per cápita más bajo que el de Paraguay. O sea, estamos furgón de cola. Entonces, si no entendemos esto y no hacemos un giro de 180 grados, nos vamos a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Javier, ¿estás como candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Así es. Bueno, vamos La a libertad avanza. La libertad avanza, correcto. Bueno, contanos un poquito la propuesta y un temita, Sí. Paula. Vos sabés que siempre antes de venir acá y todo el tema, hay un segmento de jóvenes que me mande saludos, Javier. Que Sí, eso ya se lo No, comenté. pará. Y sí. si te descuidas, los padres son hiperkeynesianos, ¿no? Sí. No, claro. Es lo que estábamos pero hablando. todos quieren, y yo, ¿sabes qué? No sé, a ver tu opinión y se la trasladamos a él. El tema, bueno, que genera tanta, a ver, no sé si a través de la provocación, si a través de la inspiración, a la forma de... Yo creo que se sienten identificados, especialmente los jóvenes. No sé si es porque tienen otra mentalidad también, o no sé, decime vos que A mí me parece, digo, es muy bueno el punto que están tomando ustedes, porque en los peores estudios para nosotros los liberales, 1 de cada 4 jóvenes se identifica como liberal libertario, o sea, el 25%. Ya con eso seríamos en el segmento sub-35 la primer fuerza. Pero hay otras que son más optimistas para con nosotros y es 1 de cada 3, o sea, el 33%. Es decir, que la tendencia hacia adelante es más liberalismo. Y eso uno se da cuenta con qué, con los movimientos de los principales actores políticos, ¿no? Digamos, la propia Cristina Fernández de Kirchner hablando de los liberales libertarios, o sea, poniendo en el ring Sí. a este movimiento. Y también, o sea, uno lo nota con algunos movimientos de espacios de la pseudo-oposición, donde también, digamos, tratan de sumar liberales, pero tienen unas contradicciones internas bastante marcadas, ¿no? ¿Nos podemos tener ahí en pseudo-oposición? Pseudo-oposición, sí, no son oposición, son lo mismo. Son lo mismo, en realidad, digamos... Ustedes lo vieron, está calmado todo, y yo aproveché que estaba calmado y le dije, ¿nos podemos detener ahí? Claro, son pseudo-oposición, son básicamente lo mismo, son socios, o sea, cuando vos tomás las ideas de un lado y las ideas del otro no difieren mucho, no hay gran diferencia. Para mí la verdadera grieta es entre la casta política, o sea, la oligarquía política, la corporación política y los honestos que vivimos del fruto de nuestro trabajo. Esa es la gran distinción. O sea, porque nosotros, o sea, vos en el sector privado solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Eso no vale en el Estado. En el Estado, digamos, fuente compulsiva de ingreso, impuestos. O sea, entonces, eso hace que la forma en que vos te financias están los medios del mercado, que es esto, digamos, de
ganarse, digamos, el pan con el sudor de la frente, o sea, tratando de generar buenos productos, o sea, sirviendo al prójimo conviene mejor calidad, un mejor precio. Y están los medios políticos, o sea, el robo. O sea, porque nadie paga los impuestos voluntariamente, por eso se llaman impuestos. Sí, de hecho vos los considerás como un acto de violencia institucional. Bueno, pero digamos, o sea, si uno paga los impuestos va preso. A Sí. ver, al pobre Al Capone le han dicho cosas aberrantes como traficante, asesino y todo ese tipo de cosas, pero ¿por qué terminó yendo preso? Por no pagar Por evasión impuestos. impositiva, sí, sí. Y desde, claro, o sea- desde tu propuesta, ¿tenés pensado alguna iniciativa para suprimir esta carga impositiva? Sí, claro, o sea, yo, digamos, una de las propuestas que tengo es bajar la carga impositiva en 6 puntos del PBI, que es un impuesto no legislado, que es el impuesto inflacionario. O sea, una de mis propuestas es arrancar con lo que sería una reforma del sistema financiero Sí. para poder a la postre terminar eliminando el Banco Central. El Banco Central nos roba con impuesto inflacionario 6 puntos del PBI. Por lo tanto, lo que yo voy a tratar de hacer es enviar un conjunto de proyectos que nos permita eliminar el Banco Central y que se termine el robo de la política al sector privado vía el impuesto inflacionario. Son 6 puntos del PBI, apenas. Como tenés tanta gimnasia televisiva, la frase que siempre te dijeron todos, los tiempos son tiranos, ¿no? Sí, Bueno, claro. pues en esa frase, los tiempos son tiranos, y Tengo que empezar a buletear. No, buletear. No, pero te crucé, mira, vi que se cruzaron, se saludaron correctamente con Guillermo Moreno. Sí. Ese que- Y Guillermo Moreno, hablando de Banco Central, no estoy hablando de política, hablando de Banco Central. Guillermo Moreno hace unos días dijo, el Banco Central está funcionando ahora como una mesa de dinero. Bueno, no es un mal punto. Porque básicamente lo que está haciendo el Banco Central es, coordinado con ANSES, están vendiendo bonos de nuestra jubilación, rifándolas en el mercado para mantener el dólar paralelo, en una brecha que hoy ya es del 80%. No solo eso, sino que además vos tenés la base monetaria, que es el dinero emitido originalmente por el Banco Central, que parte está en el público, son Sí. los pesos que tenemos nosotros en el Sí. bolsillo, y la otra parte de ese dinero emitido están en los bancos en formato de encaje. O sea, la Claro. plata que tienen los bancos por si vos querés ir a buscar tu depósito. Eso, que es el dinero de alta potencia, el dinero primario emitido, el Banco Central tiene una base monetaria y media en el elixir pase. Es decir, con lo cual, evidentemente, la operatoria del Banco Central en términos del elixir pases es más importante que la propia base monetaria. Y si además a esto le sumás la dominancia fiscal, es decir, el déficit fiscal que tenemos y que lo financiamos con emisión monetaria, bueno, está claro El que escenario es complejo. tremendamente complejo, porque si vos pudieras en una situación crítica multiplicar por 3 veces y media la cantidad de dinero y tenés un problema de sobrante de dinero de 3, 4 veces, porque digamos, la demanda de dinero debería ser 3, 4% del PBI, es 10, 12, dale, 3 por 3,5 se llama, digamos, eso te da 10,5, eso es una inflación reprimida de 950%, eso es una explosión complicada. Como tenemos que cerrar, ahí a cámara, ahí a tu gente, decirle o el mensaje a los jóvenes o a tu gente. Bueno, básicamente lo que yo les quiero transmitir es que hay una luz de esperanza y esa luz de esperanza tiene que ver con volver a abrazar las ideas de la libertad. Si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, habrá prosperidad, bienestar, habrá paz entre todos los argentinos. Por lo tanto, Argentina tiene un futuro que no es el de una villa miseria, ¿sí? Sino que hay un futuro próspero por delante, solamente si ese futuro es liberal. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por venir.